En este vídeo voy a explicar el apartado continuidad de una función. Bien, primero vamos a ver qué significa que una función sea continua en un punto. Una función, a la que llamo f, es continua en x igual a c, c será un número real, si se cumplen estas tres condiciones. Aunque como veremos, la última de ellas, por decirlo de alguna forma, incluye también a las otras dos. Bien, la primera condición es que exista el límite cuando x tiende a ese número c de la función, y además el resultado de ese límite sea finito. Es decir, los límites laterales van a coincidir, por eso existe el límite cuando x tiende a c sin distinguir izquierda y derecha, y el resultado va a ser un número real, es decir, no va a ser ni más infinito ni menos infinito. En segundo lugar, que la función f esté definida en c, es decir, que exista el valor de la función para ese número c. Por lo tanto, ese número c tiene imagen en la función f. Y por último, que el límite de la función f cuando x tiende a c sea igual al valor de la función f para x igual a c. Es decir, que estos dos valores coincidan. He dicho que este último punto, en cierta manera, incluye a los dos anteriores, ya que si se cumple esta igualdad, estoy dando a entender que va a existir este límite, ya que si no existiera no se podría cumplir. Por lo tanto, se va a cumplir la primera condición, que existe ese límite. Y además, como ese límite va a ser igual a la imagen de c, es decir, al valor de la función f cuando x vale c, seguro que este valor es un número real, por lo tanto el límite será igual a un número real, por lo tanto será finito. Y como vemos, ya estamos dando a entender que como el resultado del límite va a ser ese número real, que es la imagen de c, entonces se está cumpliendo la segunda condición, y es que la función f está definida en c, es decir, existe f de c. Por lo tanto, si esto se cumple, se dice que la función es continua en x igual a c, y si una función no es continua en un punto, entonces se dice que presenta una discontinuidad en ese punto. Es decir, si estas condiciones no se cumplieran en x igual a c, diríamos que la función es discontinua en x igual a c. Bien, vamos a ver qué significa la idea de continuidad gráficamente. Bien, gráficamente podemos ver que una función es continua en un punto si cuando trazamos la línea de la gráfica de la función podemos pasar por ese punto sin levantar el boli del papel. Es decir, yo paso por aquí, por este punto, y lo puedo dibujar de manera continua. En este punto se ve gráficamente que la función es continua y vamos a ver cómo cumple las condiciones que hemos visto de continuidad. Y es que el valor de la función en 1, como vemos aquí, es 2. El límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, vemos que es también 2. Es decir, la función por la izquierda va exactamente hacia ese punto cuya coordenada y es 2. Y por la derecha lo mismo. El límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, vemos como también es 2. Es decir, gráficamente vemos como a la derecha de 1, si cojo la función y me voy acercando a la coordenada x igual a 1, la gráfica de la función se va acercando justo hacia ese punto cuya coordenada y es 2. Por eso el resultado del límite cuando x tiende a 1 por la derecha también es 2. Bien, como coinciden estos tres valores, entonces podemos afirmar que la función es continua en x igual a 1. Bien, en el caso de esta función, vemos gráficamente que es continua en todos los puntos. Es decir, si en lugar de coger x igual a 1, cogiera, por ejemplo, x igual a 2, pues estaríamos en el mismo caso. El valor de la función en 2 coincide con el límite por la izquierda y el límite por la derecha, que como vemos aquí su valor es 3. Y así para cualquier valor de la x que yo quiera coger. Esta función es continua en todo su dominio. Bien, gráficamente vemos que una función no es continua cuando vemos que hay algún lugar donde, por decirlo de alguna forma, la función se parte. Como por ejemplo aquí, en x igual a 0, o por ejemplo aquí en x igual a 2. Bien, esta gráfica de la función la veremos a continuación en uno de los ejemplos. Bien, aquí como ejemplo indico que en el ejemplo anterior, refiriéndome al último ejemplo que puse en el vídeo anterior, la función no sería continua en x igual a 1. Vamos a verlo. El ejemplo era este, en el que tenemos esta función f definida a trozos. Como está definida a trozos, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda
Como vemos aquí, viene determinado por esta expresión. Si calculamos ese límite, vemos que da 3. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, como vemos aquí, viene determinado por esta expresión. Si calculamos el límite, vemos que da 2. Como no coincide el límite por la izquierda y por la derecha, entonces decimos que no existe el límite de la función cuando x tiende a 1. Y si no existe el límite de la función, entonces no se cumple esta condición. Y si no se cumple esta, es imposible que el límite de la función coincida con el valor de la función en el punto. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a 1. Es decir, como hemos visto antes en la representación gráfica, siempre lo que haremos será calcular el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el valor de la función en el punto. Si coinciden las tres cosas, la función será continua. Si no coinciden, no será continua. En este caso me faltaba calcular el valor de la función en 1, que en muchas ocasiones coincidirá con uno de los límites laterales. En este caso, como viene determinado por esta expresión, vale 2, pero no hacía falta ni calcularlo, ya que como los límites laterales no coinciden, ya seguro la función no va a ser continua. En caso de que los límites laterales sí que coincidieran, pues tendría que indicar que el valor de la función también coincide con esos límites laterales para poder asegurar que la función es continua. Bien, vamos a ver cuándo una función es continua en un intervalo. Una función es continua en un intervalo si es continua en todos los puntos del intervalo. Es decir, si en cada uno de los puntos del intervalo se cumplen estas condiciones, entonces la función será continua en todos esos puntos y por lo tanto en todo el intervalo. Bien, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, si una función es polinómica, es continua en todos los números reales, es decir, va a ser continua en todo su dominio. Por ejemplo, este polinomio, pues es continuo en todos los reales. Vamos a verlo gráficamente. Esta es la representación gráfica de esa función. Como vemos, no se parte en ningún sitio, es decir, se puede dibujar de un solo trazo, de manera que cogiera el valor de x que cogiera, el punto de la función correspondiente cumpliría las condiciones de continuidad, es decir, el límite por la izquierda coincidiría con el límite por la derecha y también coincidiría con el valor de la función en el punto. Bien, vamos a ver el siguiente caso. Las funciones racionales no son continuas en los puntos donde se anula el denominador. Bien, si yo tengo una función racional, es decir, tengo una fracción, si hay algún valor de la x que anula el denominador, es decir, que hace que el denominador sea 0, la función no va a estar definida para ese valor de la x, es decir, para ese valor que anula el denominador. En este caso, para este ejemplo, se va a anular para x igual a 2. Es decir, no existe la función para x igual a 2. Es decir, el 2 no tiene imagen. Si hago la representación gráfica de esta función, como ahora vamos a ver, no tiene punto en x igual a 2. Por lo tanto, si no existe la función en 2, no puede ser continua en 2. Si miramos las condiciones, vemos que no cumpliría esta segunda condición, que f esté definida, en este caso, en 2. Como no existe f de 2, la función no puede ser continua. Si lo vemos gráficamente, vemos que en x igual a 2 no existe la función, es decir, no hay ningún punto en la vertical del 2, y por lo tanto vemos que la gráfica a la izquierda del 2 está separada de la gráfica a la derecha del 2. De manera que no se puede dibujar de un solo trazo pasando por el 2. Es decir, en el 2 la función no es continua. Y esto ocurrirá siempre para todos aquellos valores que anulen el denominador en una función racional. Bien, en el último caso, en las funciones definidas a trozos no van a ser continuas tampoco en los puntos que anulen algún denominador, es decir, si alguna de las expresiones que definen esa función definida a trozos tiene algún denominador, si hay algún valor que anule ese denominador, la función no estará definida para ese valor y por lo tanto la función no va a ser continua en ese punto. Y también en una función definida a trozos puede haber discontinuidad en los valores donde se cambia de expresión algebraica. Por ejemplo, si me dan esta función definida a trozos, vemos que si x es menor que 0, la función viene determinada por esta expresión. Si x es mayor o igual que 0, viene determinada por esta otra expresión. Pues el valor al que se refiere aquí arriba, el valor donde se cambia de expresión, en este ejemplo sería en x igual a 0, ya que a la izquierda del 0 la función viene determinada por una expresión y a la derecha por otra. Bien, voy a analizar primero qué ocurre a la izquierda del 0, luego a la derecha del 0 y por último exactamente en el 0. Bien, a la izquierda del 0 la función es polinómica. Como es una función polinómica, entonces es continua
para todos esos valores de la x que son menores que 0. A la derecha del 0 la función es racional. Como tiene un denominador, veo si hay algún valor que anula ese denominador que esté justo por encima de 0. Es decir, que sea un valor que justo se utiliza en esta expresión. En este caso tiene que darme mayor que 0. Igualo el denominador a 0 y me da que se anula en x igual a 2. Como x igual a 2 sí que es mayor que 0, quiere decir que esta expresión sí que se utiliza para hallar el valor de la función en 2, y como al sustituir la x por 2 en esta expresión no me da resultado, porque el denominador da 0, quiere decir que la función no va a estar definida en 2. Por lo tanto, la función no puede ser continua en x igual a 2. Y por último vamos a ver qué pasa en x igual a 0. Vamos a ver si se cumplen las condiciones de continuidad. En primer lugar, hallo el valor de la función en 0. Es decir, cuando x vale 0, como vemos indicado aquí, la imagen del 0 viene determinada por esta expresión. Sustituyo en esa expresión la x por 0 y me sale menos un medio. Luego calculo el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda. Si yo me acerco a 0 por la izquierda, estoy cogiendo valores de x menores que 0. Por lo tanto, ese límite vendrá determinado por esta expresión. Calculamos ese límite cambiando la x por 0 y me da 1. Si calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, vemos que si me acerco a 0 por la derecha, tengo valores mayores que 0. De manera que el resultado de ese límite vendrá determinado por esta expresión. Sustituimos la x por 0 y vemos que nos da menos un medio. Exactamente lo mismo que aquí arriba. Como no coinciden los límites laterales, entonces no existe el límite de la función cuando x tiende a 0. Es decir, no se cumpliría la primera condición que hemos visto de continuidad. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a 0. Así que finalmente esta función es continua en todos los números reales, excepto en el 0 y el 2. La función no es continua en x igual a 2 y en x igual a 0. Vamos a ver gráficamente cómo queda esta función para ver si nos ayuda a entender esto mejor. Esta es la función del ejemplo. Vemos que cuando x es igual a 2, la función, como no existe, no puede ser continua. Además, si calculáramos los límites laterales, veríamos que el límite por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha a más infinito. Por lo tanto, tampoco existe el límite de la función cuando x tiende a 2 y es imposible que la función sea continua en 2. En 0 también hemos visto que no es continua, y eso es debido a que el límite por la izquierda tiende a 1 y el límite por la derecha tiende a menos un medio. En este caso, el valor de la función en x igual a 0 es también menos un medio, es decir, coincide con el límite por la derecha. Pero aunque coincidan, como no coincide también con el límite por la izquierda, eso hace que la función se parta y entonces la función no sea continua. Bien, indicar que como vemos aquí he puesto este circulito abierto, ya que aunque la función tienda por la izquierda a ese punto de coordenadas 0, 1, el punto no pertenece a la función, ya que cuando x vale 0, la y no vale 1, vale menos un medio, que es este punto de aquí abajo. Bien, y esto sería todo.